días, hermanos de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, hermanos. Es para nosotros un placer poderles acompañar en este día tan especial que es el Día del Señor. Hermanos, estamos en el mes Patria, celebrando, Señor, nuestro 199 aniversario de independencia del Perú. Gracias, Padre, por la libertad y la paz que nos das. También queremos aprovechar para saludar a nuestra iglesia por sus 43 años de aniversario y agradecer a Dios por ello, porque hemos sido y somos de bendición para muchas iglesias. Oremos, hermano. Amadísimo Padre Celestial, gracias te doy, Padre, por todo tu amor y toda tu misericordia que derramas sobre cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, porque un día enviaste, Padre, a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Padre bendito, te doy gracias también por el pan que nos das cada día, Padre. Gracias por el trabajo que tenemos, gracias por la salud que nos das, Padre. Padre bendito, te ruego, Señor, por la salud de nuestros pastores, como es nuestro pastor Walter Espinosa, el pastor José Manzanares, Padre. Dale sabiduría e inteligencia en todo, Padre, para que pueda transmitir tu mensaje a cada uno de nuestros hermanos. Asimismo, te pido, Señor, por nuestros hermanos de alabanza, que tú los sigas bendiciendo a ellos, Padre. También te ruego, Señor, que tengas compasión y misericordia, Padre, para con nuestros hermanos que están dedicados de salud, Padre. También te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, viendo a través de esta red social tu mensaje, Padre. También te pido, Padre, por cada uno de nuestros hermanos que también querrán regresar a nuestro país y no saben cómo hacerlo, Padre. Todo esto lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Seguidamente vamos a dar pase al Ministerio de Alabanza y Testimonios que los hermanos quieren compartir con nosotros. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, así perdón, por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó.
Hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca, es un gusto saludarles. Que el Señor les bendiga, hermanos. A la vez también deseo agradecerles de todo corazón por vuestras oraciones, como también por sus ofrendas misioneras que fielmente recibimos a través de Beví. Muchas gracias, hermanos. A la vez también alabo a Dios por la visión que Dios ha puesto en el corazón del pastor Walter Espinosa, su familia y sus líderes en desarrollar este hermoso ministerio de predicar la palabra de Dios todos los días a través de hermanos y también siervos de Dios que están trabajando en el Perú como también en otros países. Amado pastor Walter Espinosa, alabo a Dios y que el Señor le bendiga y que Dios le siga usando por esa visión que ha tenido. A través de estos devocionales yo creo que muchos de nosotros, su servidor y muchos más, hemos sido animados, desafiados con la palabra de Dios. Tremendos predicadores, tremendos hermanos desafiándonos a confiar en Dios, especialmente en este tiempo de prueba que está viviendo nuestra patria. Amados hermanos, quiero decirles también que nosotros acá en Piura, gracias a Dios, estamos bien de salud, estamos desarrollando nuestro ministerio a través del Facebook como también del Zoom. Y el celular es una herramienta valiosa en estos tiempos para nosotros, porque con ella testificamos, con ella discipulamos, con ella animamos. Con este celular también consolamos a las personas y el celular nos sirve para hacer depósitos a otros misioneros que apoyamos también. Hermanos de la Iglesia Bautista de Salamanca, que el Señor les bendiga. Les hago recordar un texto que dice que todo lo que hacemos para el Señor no es en vano. Parece que fuera en vano, pero no es en vano. Que Dios les bendiga, hermanos. Sigan adelante, sigan creciendo en la obra del Señor. Y hermanos, feliz aniversario. Que el Señor les bendiga. Hermanos, les envío un fuerte saludo, un fuerte abrazo también, hermana Mericia. Muchas gracias por su apoyo, siempre la recordamos. Gracias, pastor Walter. Y hermanos, les deseo un feliz aniversario. Que el Señor les bendiga y sigan adelante, siendo la luz, siendo la sal y sobre todo, hermanos, siendo hombres y mujeres que inspiran a otros a seguir sus huellas. Que el Señor les bendiga, hermanos. El Dios de los ejércitos en quien yo confiaré, y con símbolos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, a Cristo doy loor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de Luzbel el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho Dios temor, en lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cuenta cruz murió. Pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya.
Cristo doy loor. Eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres bien. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu Buenos días, hermanos. Después de haber disfrutado del tiempo de testimonios y de participar en el tiempo de las alabanzas, es tiempo también de que nos preparemos para el mensaje de la palabra de Dios. Quiero utilizar un versículo o unos versículos en el libro de los Salmos, el capítulo 34. Vamos a leer los versículos 4 hasta el 8 con la intención de que esa porción te ayude a poner toda la atención debida al mensaje, porque Dios tiene algo importante para ti. El versículo 4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen
y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Que el Señor nos hable a través de su palabra. En esta oportunidad va a ser traída por el pastor José Manzanares, pastor de jóvenes de nuestra iglesia. Muy buenos días. Qué privilegio tengo de dirigirme a ustedes en este tiempo especial, que es el tiempo de estudiar la Biblia, de meditar en la palabra de Dios. Así que quiero animarlo en primer lugar a tomar su Biblia. Yo sé que la iglesia hace el esfuerzo de poner en la pantalla los pasajes que estamos compartiendo, pero yo le animo a no perder esta costumbre, este hábito, este buen hábito que tenemos de abrir nuestra Biblia juntos. Así que busque su Biblia, ábrala en Marcos capítulo 4. Vamos a leer en esta mañana o a estudiar desde el versículo 35. El día de hoy vamos a aprender acerca de la calma en la tempestad. El pasaje que vamos a leer titula Jesús calma la tempestad, pero nosotros vamos a estudiar o aprender acerca de la calma en la tempestad. Todos nosotros hemos experimentado en algún momento de nuestra vida miedo, pánico, ansiedad por diferentes circunstancias, algunos más temprano que otros. En mi caso personal, me acuerdo que cuando tenía 6 o 7 años, me levanté una mañana, me alisté para ir al colegio y cuando bajé de las escaleras hacia el primer piso, al pie de la escalera, a unos 3 o 4 metros quizá, había una tela de color celeste doblada muy prolijamente y sobre esa tela un cuchillo de cocina muy grande. A mí me causó curiosidad, impresión, no sabía qué era, así que fui a la cocina para tomar desayuno y pregunté de qué se trataba, por qué ese cuchillo. Me contaron que la noche anterior un hombre, un ladrón, había entrado a nuestra casa mientras todos dormíamos y con el cuchillo en la mano había paseado por toda la casa, incluso entró a algunas habitaciones y sacó algunas cosas de algunas de las habitaciones que él robó. En su vida, por alguna razón que no me acuerdo, él dejó ese cuchillo y ese cuchillo era el mismo que estaba la mañana que me desperté. Bueno, fue por supuesto algo muy impresionante, pero para mí el problema vino realmente después. Porque cuando llegaba la noche, ese día y por días siguientes, no sé cuántas semanas duró, yo lloraba todas las noches. Lloraba de temor pensando que ese hombre iba a venir a buscar su cuchillo. Lloré de temor pensando que si alguien de mi familia salía o estaba fuera de la casa, ese hombre iba a estar afuera buscando para exigir que le devuelvan el cuchillo. Yo tenía mucho miedo, lloraba. Siempre cuando empezaba a oscurecer lloraba y no quería que nadie saliera. Me acuerdo de eso porque experimenté mucho miedo, experimenté pánico. El pasaje que vamos a ver el día de hoy habla justamente acerca del pánico. Pero ahora estamos viviendo un tiempo de mucho miedo, de mucha ansiedad, de mucha depresión. Hace unos días el diario La República publicó en su portal de internet los resultados de un estudio que hicieron la OPS, la Organización Panamericana de Salud, junto con el Ministerio de Salud de nuestro país. Y ellos arrojaron, entre otros datos, que 7 de cada 10 peruanos presentan síntomas de ansiedad y de depresión después de la cuarentena. Es decir, ya salimos de la cuarentena, no están tomando en cuenta las personas que sufrieron depresión, estrés, ansiedad en tiempos de cuarentena, sino específicamente de personas que en ese momento, después de haber terminado la cuarentena, están teniendo síntomas de ansiedad y de depresión. Esto no es algo que sucede solamente en nuestro país. De hecho, leí también en el portal de un diario en Miami donde decía que muchas personas, o que se ha incrementado el número de personas que han empezado a hacer trámites para tener un testamento, para dejar dicho a quienes les dejan sus bienes. Hay una sensación, un temor de muerte en estos días con el que estamos conviviendo allá. Y las causas del temor, por supuesto que son válidas, son causas a un contagio o al contagio de algún familiar. Hay mucha depresión, hay duelo por personas que han perdido quizás familiares o amigos muy cercanos, pero también hay miedo por la incertidumbre laboral y la incertidumbre financiera. No solamente muchas personas han perdido su trabajo, no solamente muchas personas ya no tienen acceso a un sueldo como lo tenían antes,
sino también muchos de los que habían quizás hipotecado sus terrenos, sus casas, los que habían pedido préstamos para abrir un negocio, el negocio se cerró. Y hay mucha ansiedad, mucho temor, mucha incertidumbre por todo el tema laboral y económico. Como les decía, tarde o temprano todos hemos experimentado esto, así que vamos a ver en esta mañana Marcos capítulo 4, un pasaje donde un grupo de personas experimentaron circunstancias que despertaron en muchos de ellos, o en la mayoría, pánico. Así que vamos a leer Marcos capítulo 4, versículo 35 en adelante. Esta porción o este relato se repite en Mateo capítulo 8 y también en Lucas capítulo 8. En algún momento vamos a buscar algunos versículos de esos libros, pero vamos a centrarnos en Marcos capítulo 4. Así que si tienen su Biblia, y si no puede leerlo en la pantalla, leemos Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo, no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque en este tiempo, Señor, hemos podido experimentar de tu cuidado, de tu provisión, Señor, en tiempos de incertidumbre, en tiempos, Señor, en el que quizá muchos de nosotros hemos pasado por ansiedad, por pánico, por temor. Señor, aunque hayamos atravesado esos momentos, tú has estado con nosotros porque esa ha sido tu promesa, Dios. Ayúdanos a meditar en este momento, en esta escena, Señor, que Jesús vivió con sus discípulos. Y ayúdanos, Señor, a atesorar en nuestro corazón el deseo de ser como Jesús. Te pido que el Espíritu Santo me guíe y me use para tus propósitos en este tiempo, Señor, para gloria tuya. En el nombre de Jesús pido esto. Amén. Tiempos de incertidumbre, un tiempo al que podríamos llamar un tiempo de tempestad, un tiempo de miedo, un tiempo de pánico, un tiempo de ansiedad, una ansiedad que todos hemos experimentado. De hecho, la ansiedad en el ser humano actúa como un timbre, como una alerta para nuestro cerebro. Y cuando nos enfrentamos a un peligro, se activa esta alarma que hace que el cuerpo se proteja. De hecho, en nosotros existe lo que se conoce como el sistema nervioso, que se divide básicamente en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Y hay otros sistemas que van funcionando dentro de estos, y uno de los sistemas que funciona es el sistema nervioso autónomo, donde los grandes protagonistas son el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es el que hace o el que envía señales a nuestro cuerpo para que se ponga en situación de alerta o una actitud de alerta ante el peligro que está viniendo. Por ejemplo, imaginemos que está cruzando la calle y que viene pronto un carro a toda velocidad. Su sistema nervioso simpático se activa y hace que usted se le acelere el corazón y lo hace tomar impulsos quizá para salir corriendo hacia el siguiente lugar de la acera o para retraerse. Pero esa sensación, esa aceleración del corazón, esa sudoración, esos nervios son actividades del sistema nervioso simpático. Lo que hace el sistema nervioso parasimpático es nivelar esas sensaciones. Entonces, la ansiedad es, por ejemplo, eso que sentimos cuando nos vamos a encontrar con esa chica que nos gusta, o señoritas con ese muchacho que les gusta tanto y que se ponen nerviosos, que se ponen nerviosas, que les suben las manos, que se hacen sentir inseguros de saber cómo se ven, cómo se van a ver y se arreglan en el espejo. Bueno, sistema nervioso simpático. Entonces, esa sensación de ansiedad es normal, es natural, porque nos hace, por ejemplo, apresurarnos cuando tenemos que entregar un trabajo a la universidad o cuando tenemos que entregar un proyecto laboral.
Bueno, el problema surge cuando esto que deberían ser episodios en nuestra vida llegan a volverse más bien momentos constantes de ansiedad o momentos constantes de temor. Entonces, podemos experimentar diferentes síntomas. Por ejemplo, no dormir es un síntoma de ansiedad, no poder dormir bien. De hecho, algunos que no podemos dormir bien, nos preocupamos porque no podemos dormir bien, y esa preocupación nos hace tener mayor ansiedad y nos hace que tengamos más dificultad para dormir. Algunas veces la ansiedad se manifiesta también en una sensación espontánea de querer llorar por alguna razón que no entendemos. Sudoración, temblores, rigidez muscular. Estamos hablando de pesadillas también, de que un ser querido muere, específicamente en un sueño, de que alguno de nuestros padres mueren. Negarse a hablar con personas desconocidas o estar en situaciones incómodas, problemas estomacales. La ansiedad puede manifestarse en diferentes formas. Vivimos en un mundo que nos empuja a padecer de ansiedad por las expectativas que arroja sobre nosotros, por la presión que arroja sobre nosotros, de que a determinada edad tenemos que ya haber terminado una carrera o estudiado algo, o tenemos que haber viajado a ciertos lugares o tener ciertas cosas a determinada edad. Hay una presión impuesta que es muy fuerte. Vivimos en un mundo que es sin duda atemorizador, no solamente la delincuencia, las enfermedades comunes, sino ahora por supuesto el coronavirus, las redes sociales también, que hacen que nosotros tengamos una presión o ansiedad por tener presencia en las redes sociales. No digo que en el caso de todos, pero muchos se ven afectados por eso. Vivimos en una era de ansiedad, donde hay deudas, donde hay crisis económica, delincuencia, ahora hay coronavirus. Pero si nada de eso nos tocara, siempre va a haber la posibilidad de que alguien de nuestro entorno, de nuestra iglesia o un familiar, alguien haga algo, cometa un error, cometa un delito, algo que traiga una dificultad a nuestra familia, a nuestro entorno. Siempre va a haber la posibilidad de tener un jefe que nos presione, que nos haga la vida imposible. Siempre va a haber la posibilidad de que alguna enfermedad que no esperamos se presente en nuestra vida. Sin duda vivimos en un tiempo donde estamos muy expuestos a la ansiedad y al pánico, pero nosotros en esta mañana queremos decirle que en Cristo tenemos una posibilidad mayor de manejar la ansiedad que vendrá a nuestra vida. Así que del pasaje de Mateo capítulo 4, versículo 35 al 41, vamos a hablar de la calma en la tempestad. Y quiero que revisemos básicamente tres cosas. Honestamente hay mucho que podríamos decir, pero he escogido hablar de tres cosas para esta mañana. En primer lugar, y es importante, escúcheme bien, porque esto puede traer abajo la postura teológica de algunas personas. Así que escúcheme bien, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Si leemos Mateo capítulo 8, 23 y Lucas capítulo 8, versículo 22, vamos a ver que es Jesús quien toma la iniciativa y los discípulos, siguiendo la voz de su maestro, van a esa barca y van a esa tempestad. Primera cosa que tiene que saber es que no podemos evitar las tempestades, no podemos evitar las tormentas. Seguir a Jesús no significa que no habrán circunstancias que pueden traer a nuestra vida ansiedad, depresión y pánico. Y esto para algunas personas puede ser completamente opuesto a lo que han creído. Han creído que acercarse a Jesús, que acercarse a Dios me va a quitar las tempestades, me va a quitar los problemas y me va a quitar las dificultades. De hecho, en el versículo 36 de Marcos, vamos a leerlo, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Esa tempestad que se desató fue para todos los que estaban en ese lago, no solamente fue para algunos. En la vida van a haber circunstancias que van a afectar a todas las personas, como por ejemplo el coronavirus. Y ciertamente Dios puede guardar a algunas personas de padecer algunas cosas en específicas, pero muchas veces Dios nos va no solamente va a permitir, sino que nos va a llevar por caminos
que van a traer a nuestra vida angustia, ansiedad, pánico, depresión. Es decir, por circunstancias que van a traer tempestades. Notemos que es Jesús quien lleva a sus discípulos, es Jesús quien les dice pasemos al otro lado. Así que el seguir a Jesús no significa que no va a haber tempestad, que no va a haber dificultad, que no vamos a enfrentar temor, sino al contrario. De hecho, en la Biblia vamos a encontrar que muchos padecieron por causa de su fe en Cristo. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos, en el Nuevo Testamento también. En el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, un grupo de discípulos que por causa de hablar del Evangelio fueron encarcelados y fueron azotados, amenazados de que no volviesen a predicar. Y cuando salieron de haber padecido, ellos se sintieron gozosos de haber padecido por causa del nombre de Cristo. Y oraron para que Dios los fortalezca. En lugar de pedir que Dios quite la oposición, ellos pidieron que Él los fortalezca. Es muy interesante, pero ciertamente no podemos evitar las tempestades y las tormentas de la vida. Y el que sigamos a Jesús no significa que no vamos a enfrentar tempestades. De hecho, quizás van a haber tempestades que van a venir a nuestra vida por causa de seguir a Jesús. Entonces, esa es la primera cosa. La segunda cosa es que las tormentas tienen un efecto en nosotros. Marcos capítulo 4, versículo 37 en adelante, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes miedo que perecemos? ¿No tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Ahora, esa tempestad tiene un efecto, por supuesto, en los que están en ese lago. Tiene un efecto específicamente en los que están en la barca con Jesús. Lo que les está diciendo es que está hablándonos de un temor natural. Ellos están en una tempestad. Recordemos, algunos de los discípulos eran pescadores, sabían qué hacer en estas circunstancias, pero aparentemente ya no sabían más qué hacer. Así que le preguntan al carpintero. Interesante que entre un grupo de pescadores le piden ayuda a un carpintero, específicamente a su maestro, que es Jesús. Pero a veces, por leer el texto, nos perdemos la riqueza de entender, a veces por leer por encima, sin detenernos a mirar con atención. Leemos la profundidad de lo que significa este pedido a Jesús. Porque ellos no se acercan y le dicen: Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es un grito de angustia. Así que imagínense realmente personas en angustia, prácticamente clamando ayuda. No es una escena para nada de calma como a veces solemos leerlo. Pero uno de los efectos que tiene la tempestad en nosotros es que son una prueba, porque revelan dónde está nuestra confianza. Vamos a leer el versículo 40, y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? De hecho, esa palabra amedrentados en el idioma original es cobardía, es decir, ¿por qué son cobardes? Es una palabra que no es para nada tan dulce saliendo de la boca de Jesús. Pero ahora leamos Mateo capítulo 8, versículo 26. Les dije que íbamos a buscar en algunos versículos. 8:26, y dice: Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo 25, que dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra confianza? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y me quedo con las palabras en Lucas: ¿dónde está vuestra confianza? Evidentemente no dice dónde debía estar, explícitamente no lo dice, y tampoco dice explícitamente en dónde está su confianza. Así que no voy a argumentar acerca de esto. Pero lo que claramente entiendo es que su confianza no está donde debería estar. No está.
¿Dónde está vuestra confianza? Por ejemplo, ahora nosotros que estamos enfrentando el coronavirus, que estamos viviendo en tiempos de incertidumbre, de falta de trabajo, de problemas de salud, ¿dónde está nuestra confianza? ¿Está en el gobierno? ¿Está en los científicos? ¿Está dónde? ¿Dónde está su confianza en ese tiempo? Porque la prueba lo que hace es revelar dónde está su confianza. Su confianza está en el trabajo que tenía y ahora no lo tiene. En los clientes que podías tener y ahora no los tiene. Su confianza está en las amistades que tenía, en los contactos que tenía. ¿Dónde está su confianza? Bueno, esa respuesta es algo que tiene que contestar usted personalmente. Pero he ahí el llamado de Jesús. No tenéis fe, poca fe. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra confianza? Y este desafío de Jesús también me hace pensar de forma personal. El texto no lo dice, pero me invitó a pensar en lo siguiente, que las tormentas pueden traer madurez a nuestra vida. De hecho, más adelante vamos a ver cómo Pedro aparentemente aprendió de ese momento, porque luego le escribe una carta, pero hay ciertas características de nuestro carácter personal que solo se pueden desarrollar si pasamos por dificultades, si pasamos por adversidades. De hecho, ¿cómo vamos a aprender lo que significa realmente dar perdón a alguien si es que primero no nos lastiman, no nos traicionan? Primero hay que pasar por el proceso doloroso de ser lastimado, de ser traicionado, para luego tener esa posibilidad de dar perdón. Los que hemos podido perdonar entendemos eso, y los que hemos sido perdonados entendemos los beneficios del perdón, pero hay dificultad, hay dolor para poder aprender acerca del perdón, de dar perdón. ¿Cómo aprendemos acerca de la generosidad? A veces somos generosos porque tenemos para cubrir nuestras necesidades, para vivir cómodos y sin afectar nuestra comodidad y nuestra necesidad, entonces podemos dar a otros y sí, hay que ser generoso, pero cuando podemos poner en riesgo nuestra comodidad y vemos a alguien que está pasando necesidad y tenemos que renunciar a algo para darle, entonces estamos ejercitando una generosidad diferente, pero hay que pasar por la dificultad. Las tempestades, las dificultades, las tormentas pueden traer madurez a nuestra vida. Y según el texto es parte de un proceso para lo que viene. Justo después de esa tormenta, de esa tempestad, Jesús llega a la orilla y sana a un endemoniado que se hizo famoso por el lugar de donde él procedía, el endemoniado gadareno. Y los discípulos empezaron a experimentar de Jesús, en su relación con Jesús, de conocer el poder de Jesús en este proceso de aprendizaje donde había, por supuesto, dolor. Entonces, número 2 y número 3, para terminar, la tercera cosa que podemos aprender de este pasaje con respecto a la calma y la tempestad es que las tormentas nos dan una oportunidad para conocer más a Jesús, pero también de ser como Jesús. Jesús nos enseña que se puede tener paz en medio de la tempestad. Marcos capítulo 4, versículo 38, dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. Ahora, era exactamente la misma tempestad, la misma circunstancia, que todos en ese lago, que todos en esa barca, pero Jesús no respondió igual. Había algo en Jesús que le daba la paz suficiente como para dormir, algo tan difícil para nosotros en este tiempo. El entorno está en caos, pero Jesús tenía paz en su interior. Así que lo que yo aprendo de esto es que la ansiedad no es producto de las circunstancias, porque las mismas circunstancias no tuvieron ese efecto en Jesús. Hay algo en Jesús que es diferente. La ansiedad no es el producto de las circunstancias. Y por eso es lo que les decía, quizá Pedro aprendió de esta experiencia y de todo su caminar con Jesús, porque luego el mismo Pedro dice en su carta que conocemos como Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Hay algo que tenía Jesús, que
que hacía que él pudiese tener paz en medio de las tormentas. Y si usted me dice, ¿cómo prefieres pasar las tempestades? ¿Como los discípulos o como Jesús? Yo elegiría pasarlo como Jesús. Y esto lo podemos ver en la vida de Jesús a lo largo del relato que encontramos en los evangelios. Pero algo más que los discípulos pudieron conocer está en el versículo 41, que dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Mateo capítulo 8, versículo 27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y Lucas capítulo 8, versículo 25 dice: y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Es por medio de esta tempestad que los discípulos conocieron algo de Jesús que no podrían haber conocido si no pasaban por esa tempestad. En Mateo y en Lucas nos dice que ellos se maravillaron del poder que Jesús tenía. Jesús no era como un profeta del Antiguo Testamento que oraba para que la lluvia cayese o no cayese, que tenía control, de alguna forma podía tener una influencia sobre la naturaleza, pero orando al Padre. Jesús no ora al Padre. Jesús se levanta y con el poder que Él tiene, calma la tempestad. Y los discípulos se maravillan, como si se le abriesen los ojos. Este Jesús, nuestro Maestro, es Dios. Tiene el poder de calmar la tempestad. Y ninguno de los discípulos hubiesen podido ver esa obra de su Maestro, no hubiesen podido conocer el poder que Él tenía si es que no estaba con ellos en la tempestad, si ellos no estaban con Jesús en la tempestad. Entonces hay muchas cosas que aprendemos y que conocemos de Dios en medio de la tempestad. Y podemos elegir a pasar por este tiempo también como Jesús. Entonces, mi pregunta sería: ¿vas a pasar por las tormentas como Jesús o como los discípulos? En este tiempo de ansiedad, de pánico, de incertidumbre, ¿cómo vas a pasar? ¿Como los discípulos llenos de pánico? ¿O vas a pasar como Jesús, con paz? Entonces, si estás pasando por ansiedad, si estás pasando por miedo, por temor, que es una respuesta natural, no te quedes con esa actitud, sino más bien toma algunos pasos para salir de ese momento de temor y de ansiedad. En primer lugar, habla con alguien acerca de lo que estás viviendo, pero principalmente habla con Dios. Filipenses capítulo 4 nos dice: por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos. En otras palabras, 1 Pedro capítulo 5 versículo 7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Tienes temor, miedo, preocupación? ¿Temes que algo te pueda suceder a ti o a tu familia? Bueno, habla con Dios acerca de esto. Echa tu ansiedad sobre Él. Segundo lugar, recuerda el cuidado de Dios. Mateo capítulo 6. Lee todo el capítulo 6 de Mateo. Bueno, lee todo el Evangelio, pero empieza por recomendación mía en estos días, quizás, o hoy más tarde, Mateo capítulo 6, y lee acerca del cuidado de Dios, que Dios tiene cuidado sobre las flores del campo, sobre las aves de los cielos, que no siembran, que no cosechan, que no hilan, pero Dios las viste, Dios las alimenta, y dice: ¿no tendrá Dios más cuidado de nosotros? Que somos mucho más valiosos a los ojos de Dios. Entonces, recordemos el cuidado de Dios. Seguramente si tomamos un tiempo de calma vamos a poder ver cómo Dios nos ha cuidado antes en este tiempo y tener la seguridad de que Él nos va a seguir cuidando. Y número 3, créele a Dios. El salmista puso en el Salmo 56, versículo 3: en el día que temo, yo en ti confío. Eso suena como una decisión, como una resolución. En el día que temo, yo en ti confío. Y si van a haber días que vamos a enfrentar temor, yo en ti confío, oh Señor. Entonces, queridos hermanos, probablemente algunos de nosotros hemos experimentado ansiedad, miedo, pánico, no hemos podido dormir, hemos tenido dolor de pecho, hemos aumentado nuestros temores, hemos tenido pesadillas, rigidez en los músculos, hay ansiedad en nosotros, hay miedo. Bueno, eso es natural.
pero ciertamente podemos vivir y atravesar esta circunstancia de forma diferente. Podemos en medio de esta circunstancia examinar nuestro corazón, porque quizá ya se hizo evidente dónde estaba su confianza, pero además podemos descansar en el cuidado que Dios tiene de nosotros y podemos, confiados en el Señor, verlo a Él obrar y conocer aspectos de Dios que solo podemos conocer a través de la tempestad. Para terminar, uno de los miedos más grandes, si no el más grande que enfrenta el hombre, es el miedo a la muerte. Por eso es que hay mucha gente haciendo sus testamentos, porque ven la muerte cada vez más cercana. Si alguien me está escuchando en este momento y tienes miedo de la muerte, tienes miedo quizá de encontrarte con Dios, es porque quizá el Espíritu Santo está hablando de entendimiento y te está diciendo que si te encuentras con Dios en este momento vas a encontrarte en una situación nada favorable para ti. La Biblia dice que todos hemos pecado y que por consecuencia de ese pecado todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Mateo 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Yo tengo pecado y lo que el pago justo, la retribución justa por mis pecados es la muerte. Yo entendí eso un día y tuve temor de encontrarme con Dios porque me reconocí pecador y me reconocí que no podía yo pagarle a Dios, satisfacer su santidad porque era un pecador. Pero entonces alguien compartió conmigo el Evangelio y me enseñó que Jesús vino a este mundo y vivió una vida santa y que injustamente pasó por un juicio, un juicio popular, pero injustamente fue condenado a muerte. Y dice la Biblia que él cerró su boca, porque aunque él no merecía ser castigado ni por un delito en la tierra, ni un delito legal, ni por ningún tipo de pecado, él fue un cordero sin mancha, sacrificado por nosotros los pecadores. Yo creo que Jesús vino a morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que Jesús vino a la cruz por mí, que fueron mis pecados los que llevaron a Jesús a la cruz. Yo creo eso. Y la Biblia dice que si nosotros entendemos que tenemos pecado, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Porque Jesucristo murió, pero resucitó al tercer día y venció la muerte y ganó para cada uno de los que confiesan su nombre como Salvador también la vida eterna. Así que para usted el tiempo de encontrarse con Dios puede ser diferente si pone su confianza en Jesús, si reconoce que tiene pecado, que necesita un Salvador y que Jesús es ese Salvador. Si le pide a Dios que lo salve de la condenación que merece y le pide que lo salve y lo hace el Señor de su vida. Ya no vivir más para sí, sino vivir para Dios, conforme a la palabra de Dios. Queridos hermanos, quiero terminar este tiempo en oración, así que acompáñenme. Señor, te doy gracias por habernos acompañado, Señor, cada día en nuestra vida, por habernos acompañado en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de temor, en este tiempo de ansiedad, Señor. Tú has estado con nosotros, tú sigues siendo el Rey soberano. Y gracias, Señor, porque si nos has permitido vivir en este tiempo, Señor, es para conocerte de formas que no podríamos haberte conocido, Señor, sino solo pasando por esta tempestad. Señor, gracias porque en este tiempo nos has revelado dónde está nuestra confianza. Ayúdanos a poner nuestra confianza en ti, Señor. Y ayúdanos a compartir el mensaje de esperanza que solo Jesucristo salva, Señor. Y que aunque las circunstancias y las tempestades no se calmen, podemos estar seguros porque Jesús está con nosotros. Gracias por este tiempo, Padre Santo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, muchas gracias, que el Señor le bendiga. Nos reencontramos en otra oportunidad. Aprovechemos todas las oportunidades que tenemos para aprender a través de los devocionales, pero también a través de nuestro estudio personal de la Biblia. Muchas gracias. Bien, después de haber escuchado el mensaje de la palabra de Dios y plenamente convencidos de que su palabra no vuelve a él vacía y que hará la obra que tiene que hacer en nosotros, quiero invitarlos a participar de nuestras reuniones regulares de la iglesia. Estoy hablando de la reunión de jóvenes en sus distintos horarios,
la reunión de damas el día viernes a las 5 de la tarde. Y hablando de las damas, quiero felicitar a las hijas del rey por la comunión de damas que hicieron ayer. Entiendo de que hubieron más de 600 personas que lo siguieron en vivo. En la noche había más de 3.300 reproducciones y muchas notas que felicitaban a las damas por el programa, por la exposición de la palabra de Dios, por todo lo que se ofreció en esta actividad. Quiero también invitarlos a los varones de nuestra iglesia para que el día viernes nos reunamos a las 8 de la noche. Reunión de varones el día viernes 31 a las 8 de la noche. Nuestra iglesia tiene una lista larga por la cual estamos orando todas las noches y quisiéramos invitarlos también a usted a participar si no lo está haciendo. Solicite una lista de oración y con mucho gusto se le estará enviando. Queremos aprovechar la oportunidad también para invitarle a participar de los diezmos y de las ofrendas. El rey David dijo: todo lo recibido de tu mano, de eso disfrutamos y de eso te damos. De todo lo que tú nos das, queremos darte. De modo entonces que las ofrendas y los diezmos es la forma como esta iglesia es sustentada para hacer todo su programa. Y por último, quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a participar con sus niños de la escuela dominical inmediatamente después de este programa. Quédese con sus niños, aprenda con ellos para que pueda también ayudarlos contestando a las preguntas que ellos puedan tener o simplemente para ayudarles en cualquier otra ocasión cuando ellos quieran ver otra vez la lección. Le invitamos a quedarse con sus niños. Que el Señor les bendiga.